Continuaremos ahora con el capítulo de distribución de elementos en rocas y minerales. En este capítulo específico vamos a ver cómo se constituyen las rocas y los minerales que forman de mayor manera la corteza terrestre y cuáles son los elementos que se concentran en estos minerales. Esto es para que podamos conocer como una aproximación de primer orden la concentración normal de los elementos químicos en la corteza terrestre. A partir de esa concentración normal es que nosotros después vamos a comparar con valores que sean anómalamente altos o anómalamente bajos y que nos permitan determinar la existencia de una concentración especial de elementos y específicamente de elementos metálicos que podrían ser guías o elementos que estén relacionados a elementos de mena metálica económica que nos permitan, que podrían ser guías a una mineralización específica que estemos buscando o a un tipo de concentración de otra solución o material que nosotros estemos buscando para explotar con un interés económico. Es por eso que en una primera instancia es necesario conocer una aproximación de cuáles son los valores normales para las rocas y para los minerales de distintos elementos, sobre todo aquellos que tienen una cierta importancia económica o que son guías para elementos de importancia económica. Entonces lo que vamos a revisar ahora, primero que nada, son la distribución de los elementos y específicamente la distribución de los elementos en la corteza, ya que es la corteza terrestre y la corteza superior en general la que concentra todos los minerales y todos los recursos naturales que son explotables por el hombre. Por lo tanto, es ese el lugar de la Tierra que nos interesa conocer de mejor manera en términos de su composición química. También podríamos ver la distribución en la corteza inferior, en el manto. Sin embargo, estas distribuciones no se conocen bien porque estos dos sectores no son factibles de muestrear, por lo menos en la mayor parte de su volumen. Y además, si hubiese allí concentración de elementos, tampoco sería explotable. Quizás algún otro tipo de hidrocarburo podría explotarse, pero en general no existe ningún tipo de infraestructura en la actualidad que sea capaz de explotar recursos que estén más allá de la corteza superior y más allá de los primeros kilómetros, los primeros 2 o 3 kilómetros de la corteza superior. En casos muy específicos hay explotación de recursos hasta prácticamente 5 kilómetros, pero esos son casos muy específicos y la mayor parte de todas las explotaciones de la Tierra se concentran en los primeros 2 kilómetros de la corteza superior. Entonces vemos acá, después de ver la distribución de los elementos de la corteza, vamos a ir específicamente a la distribución de los elementos de las principales rocas que componen la corteza y los minerales formadores de roca, es decir, los minerales más abundantes. También veremos algunos minerales de mena, que son los llamados, que concentran minerales metálicos. Vamos a ver un poco cuál es la distribución de algunos elementos en estos minerales de mena. Vemos acá entonces cuál es la composición en términos generales de la Tierra, de la corteza terrestre, de la atmósfera terrestre, del universo, del Sol y también de los sistemas biológicos, específicamente los sistemas, o sea, el cuerpo humano o el sistema de los humanos. ¿Cuál es la concentración de elementos en el promedio de seres vivos humanos? Entonces, vemos que la Tierra está compuesta en su mayor parte por oxígeno, contiene bastante hierro, bastante silicio, magnesio, sulfuro, níquel y aluminio en menores cantidades. Sin embargo, esa distribución, vamos a ver después con mayor detalle eso, no está, la Tierra total, eso no está uniformemente distribuido. Vamos a decir inmediatamente que ya hay una diferencia entre los contenidos de oxígeno en la corteza y en la Tierra total y además con la distribución en la atmósfera. Tenemos entonces un poco menos de oxígeno en la corteza que en el total de la Tierra y a su vez también menos oxígeno en la atmósfera que en la corteza terrestre. También tenemos una mayor cantidad de sílice en la corteza en relación a la Tierra completa y prácticamente no hay sílice en la atmósfera terrestre. También hay una mayor cantidad de aluminio en la corteza en relación a la Tierra total, una menor cantidad de fierro, una mayor cantidad de calcio y mayor cantidad de sodio y de potasio. A su vez también hay una menor cantidad de magnesio en la corteza terrestre
que en la Tierra en total. Y la atmósfera concentra, como habíamos visto en el punto anterior, concentra prácticamente la totalidad de todos los elementos atmófilos que existen en la Tierra, en la Tierra completa, digamos, considerando geósfera, hidrósfera, biosfera y atmósfera. Sin embargo, estos elementos tampoco están distribuidos de manera homogénea, y la mayor parte de la atmósfera está compuesta por nitrógeno, también está compuesta en gran cantidad por oxígeno, argón, carbono, neón y helio, y también un poco de hidrógeno. Esto es lo que dice relación con el contenido de los elementos en la Tierra. Sin embargo, este puede llegar a diferenciarse bastante de los contenidos en el universo. Vemos así que el universo está constituido en un 99% por helio e hidrógeno exclusivamente, y la mayor parte de todos los otros elementos se concentran en los cuerpos planetarios o los satélites de estos planetas. Así, hay muy poca cantidad de oxígeno, muy poca cantidad de carbono, de nitrógeno, de neón, y una muy pequeña cantidad, menos de un 0,1% de todo el resto de los elementos el resto de los aproximadamente 5 elementos que constituyen la tabla periódica que habíamos revisado anteriormente. La distribución en el Sol y en la mayor parte de las estrellas es bastante similar, es decir, es prácticamente en un 99% más de eso, hidrógeno y helio. Son estos dos elementos los que se combustionan y comienzan a producir otros elementos durante la evolución y la vida de las estrellas, principalmente de estrellas más masivas que el Sol, pero el Sol incluso podría producir algunos elementos como el oxígeno, el carbono y algunos otros elementos menos pesados, y también tiene algo de neón, nitrógeno y magnesio. ¿Ya? La constitución en términos de los seres humanos es distinta tanto a la Tierra como al universo y al Sol, y nosotros estamos constituidos principalmente por hidrógeno y oxígeno, porque la mayor parte del cuerpo humano está constituido por agua, que a su vez es hidrógeno y oxígeno. También los organismos vivos contienen una gran cantidad de carbono, nitrógeno, calcio y fósforo. Sobre todo tienen bastante más fósforo que la mayor parte de las materias inorgánicas, y también estamos constituidos por sulfuro, entre otros minerales que se encuentran en menor cantidad, como el magnesio, el potasio y algunos otros metales alcalinos. Bien, vemos así entonces que dependiendo de la naturaleza de los materiales naturales en el universo y en la Tierra, vamos a tener una distribución heterogénea de los elementos. Por lo tanto, con este ejemplo, quisiera hacer énfasis en los distintos lugares de la Tierra, en las distintas capas de la Tierra, y dentro de cada capa, en distintos lugares, vamos a encontrar diferentes abundancias relativas de los elementos. Por eso es importante, cuando estamos buscando una concentración de un elemento específico o de un compuesto específico, que sepamos cuál sería el valor normal de ese elemento en el espacio geográfico que estamos estudiando. Tenemos entonces que la Tierra está dividida en capas. En general son 3 capas, pero ellas están a su vez subdivididas en cada una en 2 capas distintas. La definición de esas capas está hecha en términos composicionales, y se ha podido definir los límites de las capas a raíz de la propagación de las ondas sísmicas. Es así que se definió una corteza, que es la capa más externa de la Tierra, y que tiene una profundidad de 20 a 70 kilómetros bajo los continentes, y en general 10 kilómetros bajo los océanos. En la parte de los Andes centrales, desde el norte de Chile hasta el sur de Perú, o parte de Perú, incluso Ecuador, es uno de los lugares de la Tierra donde la corteza es lo más potente, la más gruesa que se puede encontrar, con alrededor de 70 kilómetros. Donde hay grandes relieves, en general se producen grandes espesores corticales. Luego de la corteza tenemos el manto, que a su vez está distribuido en el manto superior y en el manto inferior. El manto superior va de los 70, de una profundidad variable, hasta alrededor de los 660 a 700 kilómetros, y
luego el manto inferior va de los 700 a los 2900 kilómetros. Estas dos capas, esta capa que está a su vez compuesta por dos capas, consta principalmente de sílice, magnesio, fierro y oxígeno. Y finalmente se encuentra el núcleo, que va desde los 2900 a más de los 6300 kilómetros, donde se llega al centro de la Tierra, y está compuesto principalmente por fierro y níquel, y consta de un núcleo externo que es líquido y un núcleo externo que es sólido, y que además genera el campo magnético terrestre que gobierna muchísimos procesos naturales ocurridos en la Tierra. Entonces, vemos ya que en una primera aproximación tenemos una diferenciación en capas, y estas capas son esencialmente, responden a diferencias composicionales, también algunas diferencias físico-químicas, sobre todo termales y de presión, pero también de la manera que a nosotros nos interesa, en términos composicionales. En general, las teorías actuales de evolución de la Tierra demuestran que la corteza se formó a partir de la fusión parcial del manto. Bien, entonces los modelos actuales muestran que la corteza terrestre se formó a partir de la fusión parcial del manto. Por lo tanto, algunos componentes que se encontraban en el manto están ahora mayormente acumulados en la corteza. Vemos aquí un gráfico de la distribución de los elementos en la corteza. Y habíamos revisado de manera más somera, más sucinta, cuál era esta distribución. Ahora lo vamos a ir viendo cada vez con un poquito más de detalle para ir separando cuáles son los elementos que se encuentran en mayor abundancia y aquellos que se encuentran en abundancias menores. Entonces, tenemos que la corteza está compuesta principalmente por oxígeno y silicio. Esos son los dos elementos fundamentales que constituyen la mayor parte de los minerales y finalmente dan origen a la corteza terrestre. ¿Ya? La corteza terrestre está formada esencialmente por silicatos, y los silicatos tienen en su estructura base un enlace tetravalente, es decir, un enlace de cuatro electrones libres entre el oxígeno y la sílice, formando tetraedros que en el centro tienen una sílice y alrededor tienen 4 oxígenos. Y esa es la base. La base de datos de virus ha sido actualizada. De todos los silicatos. Los silicatos también contienen aluminio, fierro, calcio, sodio, potasio, magnesio y otros elementos en menor medida. Alrededor del 99, más del 99% de todos los elementos en la corteza terrestre están constituidos por oxígeno, silicio, aluminio, fierro, calcio, sodio, potasio y magnesio. Sin embargo, hay diferencias entre la corteza superior y la inferior. Son dos capas distintas que se diferencian más o menos a los 20 kilómetros de profundidad. Eso varía, no es fijo. Y además, en distintos lugares de la Tierra, de la corteza, tanto la corteza oceánica como la terrestre, hay variaciones, sobre todo en los elementos como el potasio, el magnesio y el sodio. Esos son algunos de los elementos que más varían por ejemplo, la corteza oceánica a la corteza continental y de la corteza superior hacia la corteza inferior. Todos estos elementos que están acá son en general metales, y de ellos el calcio, el sodio, el potasio y el magnesio actúan como bases. Es decir, podrían ser donantes de electrones y producirse al juntarse con ciertos ángulos. Entonces sabemos ahí la distribución esencial de la corteza. Vemos entonces acá otro gráfico que nos muestra cómo están distribuidos los elementos de la corteza en relación a la Tierra total, es decir, incluyendo la Tierra, incluyendo solamente sus fases sólidas, que son el núcleo, el manto y la corteza. ¿Qué es lo que ocurre? Que dado que la corteza contiene en mayor medida sílice y oxígeno, es decir, silicatos, hay ciertos, como habíamos visto en el punto anterior, hay ciertos elementos que tienen afinidad por los silicatos, por el sílice, que son los elementos litófilos. La corteza está enriquecida, fuertemente enriquecida en relación al manto y al núcleo, en elementos litófilos. Entonces su distribución, la distribución de los elementos de la corteza no es la misma que en el resto de la Tierra. Por ejemplo,
en la Tierra total tenemos una gran cantidad de hidrógeno, es el elemento que está en mayor proporción en toda la Tierra. Sin embargo, está en una muy baja proporción en la corteza terrestre, porque prácticamente todo el fierro está concentrado en el núcleo terrestre y una buena parte bastante importante está también en el manto, pero en mucho menor medida que lo que se encuentra en el núcleo. Así, en la corteza terrestre solamente tenemos un 6% de hierro en general, en comparación con el 35% que constituye la Tierra completa. El oxígeno y la sílice están en muchísima mayor proporción en la corteza terrestre, ya lo habíamos visto, hacen aproximadamente el 80%, pero el 70% de la superficie terrestre. En cambio, en el manto total no llegan a ser el 50%. Otro elemento que es muy abundante en el manto es el magnesio. Sin embargo, en la corteza su distribución está bastante atenuada, con solamente un 4% en comparación con el 13% que llega a constituir en la Tierra completa. Un elemento que también es muy abundante en la Tierra es el níquel. Sin embargo, el níquel es altamente siderófilo y siempre está asociado al fierro. Por lo tanto, se estima que la mayor parte del níquel está concentrada en el núcleo terrestre, tanto en el núcleo interno como externo. Por lo tanto, en la corteza terrestre hay unas muy pequeñas cantidades de níquel que son tan pequeñas que no alcanzan a salir en este gráfico comparativo que vemos acá. También, de manera análoga, se puede razonar con el azufre. El azufre también es un elemento muy importante dentro de la Tierra, sin embargo, está principalmente concentrado en el manto. Aunque no llega a constituir grandes cantidades del manto, se presume que una buena parte del manto superior está compuesta por sulfuros y un constituyente importante de los sulfuros es obviamente el azufre. Entonces ahí está concentrado la mayor parte del azufre y con él están concentrados la mayor parte de los elementos calcófilos que habíamos visto en el resumen anterior, donde podemos tener por ejemplo el cobre, también ciertas cantidades de plomo, están en general asociadas a el zinc, al azufre y están obviamente concentrados en el manto. En la corteza están en tan pocas proporciones que tampoco las podemos ver aquí en este gráfico relativo. Luego tenemos el calcio, que está en una proporción alrededor de un 1% en el manto, pero que también está concentrado en la corteza terrestre en alrededor de un 2,4%. También el aluminio aumenta bastante su contenido en la corteza con un 8%, pero en el manto y en el núcleo está en muchísima menor proporción. De la misma manera, o casi inexistente, prácticamente inexistente. De la misma manera, el sodio y el potasio se concentran en la corteza terrestre y no están en el núcleo ni en el manto. O sea, las otras partes de la corteza existen, pero en muy pequeñas cantidades en relación con la corteza. Volumétricamente podrían ser más importantes que lo que hay en la corteza. Sin embargo, en términos relativos, en relación a los otros elementos, su abundancia es muchísimo menor. Bien, es así como vemos que ya el ambiente en que se desarrolla todos los procesos productivos del ser humano es composicionalmente diferente a las otras capas de la Tierra y tiene características especiales que lo hacen particularmente, que hacen particularmente escasos ciertos metales y ciertos compuestos que tienen interés en el desarrollo, sobre todo industrial, de la especie humana. Si viviéramos, por ejemplo, en el manto, tendríamos una mayor abundancia de ciertos elementos calcófilos que nos permitirían desarrollar metales o aleaciones u otras cosas. Pero como estamos en la corteza, tenemos escasez de esos elementos. Bien, ahí están los otros elementos que no son los litóforos en mayor concentración. Volvemos a ver acá en la misma gráfica de la distribución de los elementos en la corteza terrestre, ahora para hacer énfasis en una nueva clasificación de elementos que no está en la tabla periódica, que no está basada en la clasificación de Goldschmidt y que solo dice relación con su abundancia en la corteza.
Así, los elementos se clasifican en los elementos mayoritarios, también llamados elementos mayores. Muchas veces en geoquímica se habla de los elementos mayores, aunque esa es una traducción directa de un anglicismo que es major elements, pero la traducción correcta es elementos mayoritarios. Y también existen los elementos menores y los elementos traza. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Los elementos mayoritarios se encuentran en general en un porcentaje mayor al 1% en la corteza terrestre. Y estos elementos mayoritarios corresponden al oxígeno, la sílice, el aluminio, el fierro, el calcio y el sodio. El sodio y el magnesio. También el potasio. Los elementos menores se encuentran en proporciones entre 1 y 0,1% en la corteza terrestre y los constituyen el titanio, el fósforo, el manganeso y también el hidrógeno. Esos son los elementos menores. Y luego tenemos toda una gama de elementos que constituyen la mayor parte de la tabla periódica, que son los llamados elementos traza. Recuerden que estamos hablando solamente de la corteza terrestre, no estamos hablando de la atmósfera, por lo tanto, en este caso, elementos como el nitrógeno y el carbono, que en la corteza están bastante disminuidos en su composición, sí tienen una gran representación en la atmósfera y en la hidrósfera, el hidrógeno también. Bien, los elementos traza, ¿cuáles son? Dentro de los elementos traza, los más abundantes son el carbono, el flúor, el azufre, el cloro, el vanadio, el cromo, el manganeso. El manganeso incluso puede ser a veces considerado como un elemento menor, dependiendo del ambiente en el que nos encontramos. Níquel, rubidio, estroncio, circonio, bario. Ahora, de estos elementos traza más abundantes, no todos ellos generan minerales. Por ejemplo, el vanadio, el rubidio y el estroncio generalmente no son minerales elementos que formen parte de minerales, sino que sustituyen en gran medida a otros elementos. Por ejemplo, el rubidio sustituye al potasio en general en muchos minerales formadores de roca. El estroncio también sustituye al calcio en muchos minerales y el vanadio está esencialmente asociado al titanio. Sin embargo, no existen minerales de rubidio, ni de estroncio, ni de vanadio como tal. De manera contrapuesta, sí podemos encontrar minerales con un alto contenido de carbono, minerales con un alto contenido de flúor, como fluorita, los sulfuros con azufre, las sales, los haluros con cloro, algunas espinelas, como la cromita, muy ricas en cromio, minerales de manganeso, óxidos de manganeso son bastante abundantes, o sea, no son tan escasos. También podemos encontrar minerales ricos en níquel y níquel nativo también, formando un mineral. Y también encontramos los circones como un mineral que es un mineral no tan abundante, digamos, pero un mineral accesorio, pero que igualmente constituye parte de las rocas. Y las varitas, los sulfatos de bario, como el mineral que constituye principalmente el bario. Luego tenemos algunos elementos que son mucho menos abundantes, están 0,1 a 0,01%, y en este caso ya tenemos el litio, boro, el cobalto, cobre, zinc, galio, itrio, niobio, estaño, plomo y cerio. Algunos de estos elementos, por ejemplo, como el cobalto, el cobre, el zinc, el niobio, el estaño, el plomo y el cerio, pueden crear sus propios minerales. Algunos como el galio, o el boro también, perdón, el galio y el terbio en general no forman partes minerales importantes, los otros sí. Y después tenemos ya elementos mucho menos abundantes donde encontramos tierras raras, encontramos el molibdeno, el cesio, los elementos con alto potencial de carga como el hafnio, el tántalo, el tungsteno, el uranio, también otro elemento importante, y ya otros elementos que están en muchísimo menos porcentaje, siendo los menos abundantes de la Tierra la plata, el iridio, el platino y el oro. ¿Qué características comunes tienen la plata, el iridio, el platino y el oro? Es que todos son elementos altamente siderófilos, por lo menos el iridio, el platino y el oro, y eso quiere decir que tienen una gran afinidad por el fierro, y por lo tanto se presume que están muy fuertemente concentrados en el núcleo terrestre, y por eso es que
observamos tampoco en la corteza. Muy pocos de esos materiales pueden llegar a la corteza terrestre. Adicionalmente, muchos de ellos no tienen afinidades para generar enlaces metálicos, enlaces covalentes o iónicos con elementos como el azufre o el oxígeno, y por lo tanto no forman minerales solos y en general se encuentran como elementos nativos o sustituyendo a otros minerales en algunas estructuras como los sulfuros, pero no como minerales propios. Bien, entonces así es como tenemos la distribución de los elementos mayoritarios, los elementos menores y los elementos traza. En la mayor parte de los casos, la exploración geoquímica orientada a la búsqueda de minerales metálicos está basada en el estudio de elementos traza, en su mayor cantidad, o elementos menores, y para el caso de recursos naturales industriales, digamos, recursos no metálicos, podría incluirse el seguimiento de algunos elementos que sí ya sean menores o mayoritarios. Bien, vemos también que los minerales, los elementos que no están uniformemente distribuidos en las diferentes capas de la Tierra, tampoco lo están en los distintos minerales o rocas que forman la Tierra. Recordemos que la corteza terrestre está constituida por rocas, únicamente por rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. No existen otros materiales que conformen la Tierra. Existen, digamos, concentraciones de minerales específicos que no necesariamente forman una roca, podrían ser vetas o algunas otras estructuras, pero esencialmente la corteza terrestre está formada por rocas y esas rocas son ígneas, sedimentarias y metamórficas. Vemos acá un gráfico que muestra en celeste las barras, los rangos de concentración de un elemento en rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas, y en un punto rojo la del promedio de la corteza continental. Vemos entonces que a los rangos pueden ser muchísimo más amplios que el promedio de la corteza. Un ejemplo muy importante de estas variaciones de rango lo constituye, por ejemplo, el níquel. El níquel está muy concentrado en ciertas rocas ígneas, en algunas rocas ígneas y en algunas rocas sedimentarias, y en general está en muy baja cantidad en todo el resto de las rocas. Sin embargo, el promedio entre aquellas rocas muy ricas y aquellas que tienen muy poco hacen que el promedio de la corteza esté más o menos en el límite del rango. El caso del uranio, por ejemplo, la mayor parte de las rocas tienen una muy baja cantidad de uranio y solo algunas lo tienen muy concentrado y llegan a formar minerales que tienen al uranio dentro de su estructura principal, como un elemento principal. Así lo mismo, por ejemplo, el molibdeno, el tantalo, el zinc, el litio, el circonio, el estroncio, son minerales que en general se encuentran en contenidos bajos, pero hay algunos elementos que tienen un contenido bastante importante de elementos. Y otro elemento significativo que tiene un rango muy poco variable dentro de las rocas es el oro, porque el oro en general no constituye parte de ninguna roca, sino que más bien es como mineral nativo, así que la mayor parte de las rocas es un mineral muy escaso. Entonces, y vemos también que dentro de los elementos menores, acá no están representados los elementos mayores, solo los menores, los más abundantes, como habíamos visto, era el titanio, el manganeso, el flúor, el bario, el azufre, el estroncio y el circonio. También el cromo con una abundancia más o menos importante, pero algunos minerales tienen mucho cromo y otros muy poco. El cromo también está enriquecido en las mismas rocas en las que el níquel está enriquecido, tienen un comportamiento bastante similar. Lo mismo es para el plomo, el torio y el uranio. El torio y el uranio también tienen una composición, un comportamiento más o menos similar, con la excepción de ciertas rocas sedimentarias. Entonces ya hemos visto primero que los elementos tienen una distribución diferente en el universo, en el sistema solar y en la Tierra. Dentro de la Tierra tiene una distribución diferente entre la corteza, el manto y el núcleo, y a su vez dentro de la corteza tenemos una distribución diferencial de los elementos entre las rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias. Por lo tanto,
la variabilidad de la concentración de los elementos en general es bastante grande. Los rangos quizás de variación no son tan importantes, pero sí puede producirse variaciones significativas en escalas de kilómetros en general. Van a haber variaciones importantes. Y a la escala de cientos y de miles de kilómetros sí vamos a tener grandes variaciones de la concentración de los elementos de un lugar a otro. Bien, vemos acá una tabla que la vamos a ir revisando brevemente con respecto a la concentración, ya más con números, digamos, de una manera más cuantitativa, cuáles son las concentraciones de ciertos elementos en las rocas más representativas. Tenemos en la parte superior de la tabla la clasificación de los elementos. Acá tenemos el número atómico. Recordemos que el número atómico dice relación con la cantidad de protones y a mayor número atómico es menor la abundancia del elemento. Tenemos acá rocas ultramáficas, basaltos, que son rocas máficas, granitos, que son rocas félsicas o más silíceas, con mayor contenido de sílice, granitos de alto calcio y bajo calcio. Tenemos las lutitas, estas rocas sedimentarias finas, las areniscas, rocas sedimentarias detríticas también no tan finas, y las calizas, que son rocas sedimentarias carbonatadas, químicas. Estas son las rocas más abundantes dentro de la Tierra. Las rocas ultramáficas no son tan abundantes, pero son un ejemplo importante desde el punto de vista de la concentración de ciertos elementos. Veamos entonces el sílice, que es el constituyente principal de la corteza. En este caso no está determinada la concentración de oxígeno porque es bastante homogénea en todas las rocas. Pero vamos a ver si el contenido del sílice. Y vemos que existe una gran variación, por ejemplo, entre las rocas ultramáficas, que tienen menos de un 20%, y las rocas, las areniscas, por ejemplo, que llegan a tener un 37% alto contenido de sílice, y las calizas, estas rocas químicas, biogénicas, que tienen en general un muy bajo contenido de sílice. ¿Ya? Entonces, un elemento mayoritario, el más abundante de la Tierra después del oxígeno, tiene en la corteza una distribución diferenciada, una distribución marcadamente diferenciada y que en escalas de pocos kilómetros podría pasar a una diferencia significativa. Veamos también el sodio, un elemento que es mayoritario pero poco abundante, tiene su máximo contenido en rocas como el granito y un muy bajo contenido en las rocas ultramáficas y también en las areniscas, y está prácticamente en forma nula en las calizas. El magnesio, por otra parte, tiene una muy alta variación en relación a las rocas ultramáficas y todo el resto de las litologías. Tiene muy poco, las rocas ultramáficas tienen un 23% en general y el resto de las rocas tienen todas menos de un 5% de magnesio. Por lo tanto, si nosotros estamos en una roca ultramáfica, vamos a encontrar una composición química muy diferente a que si nos encontramos, por ejemplo, con una arenisca o con un granito. El aluminio también tiene una distribución diferenciada, siendo en mayor cantidad, existiendo en mayor cantidad en las rocas ígneas y también en baja cantidad en las rocas ultramáficas. Vamos ahora entonces a algunos elementos un poco menos abundantes, por ejemplo el potasio. El potasio también está altamente concentrado en los granitos, en las rocas ígneas félsicas, y en muy bajas concentraciones en las rocas ultramáficas, en las calizas, y también está bastante concentrado en las rocas detríticas. Recordemos que las rocas detríticas se generan por la desintegración de rocas ígneas sedimentarias y metamórficas. Luego tenemos elementos como el calcio, que tienen una variación un poco menor, excepto en el caso de las calizas. Recordemos que las calizas están formadas esencialmente por carbonato de calcio, entonces ahí se concentra muchísimo el calcio. Y vamos a tener de manera análoga al magnesio una muy gran diferencia en el contenido de calcio si es que estamos viendo caliza o si estamos viendo rocas ígneas o ultramáficas, o rocas sedimentarias clásicas. El titanio también se concentra muchísimo en las rocas ígneas y tiene muy bajas proporciones en las rocas clásticas, sedimentarias, químicas y también en las rocas ultramáficas, particularmente en las rocas ultramáficas. Quiero que veamos también que el cromo y el manganeso tienen una alta concentración en las rocas ultramáficas y una baja concentración en el resto de las rocas ígneas y sedimentarias, excepto el manganeso en las calizas. El manganeso es un elemento que es bastante abundante en el océano y por lo tanto cuando se produce precipitación de minerales a partir de las aguas oceánicas hay también inclusión de magnesio. Por eso es manganeso, por eso está bastante sobre representado.
Y veamos acá el níquel. Yo les había hecho hincapié en la diapositiva anterior, cómo podríamos ver que hay ciertas rocas que están muy enriquecidas en níquel, y vemos que las rocas ultramáficas tienen prácticamente, representan un 1000% más que las rocas siguientes, que son las rocas básicas. Es decir, encontramos 2000 ppm de níquel en una roca ultramáfica y apenas 145 en una roca, en un basalto, que es la que más tiene níquel, además luego de las rocas ultramáficas. Vemos también que hay concentraciones preferenciales, por ejemplo, de cobre en las rocas basálticas. Tenemos también, junto con el cobre, porque tiene un comportamiento más o menos similar, altas concentraciones de zinc en las rocas máficas, perdón, y tenemos altas concentraciones de rubidio y de estroncio en los granitos, porque el rubidio y el estroncio se comportan como el calcio y el potasio, así que se concentran en estas rocas en grandes proporciones. Lo mismo, tenemos una gran cantidad de estroncio en las calizas porque tiene, vemos acá el estroncio, porque tiene una gran cantidad de calcio. Y así podríamos ir viendo distintos tipos de elementos. Vemos también, por ejemplo, el bario, que es un constituyente que reemplaza el calcio a otros minerales y que se concentra a veces en las rocas detríticas, y vemos que está en altas concentraciones acá, en los granitos y en las lutitas. Entonces, así como podemos ver estas diferencias entre ciertas litologías en la concentración de los elementos. Vamos a ver acá en la continuación de la tabla con elementos cada vez menos abundantes, y tenemos en esta zona de aquí la tabla de las tierras raras. Las tierras raras son elementos, como yo dije en los capítulos anteriores, que desde el punto de vista geoquímico, desde el punto de vista de la génesis de las rocas ígneas, son muy importantes porque son muy buenos trazadores de cuáles podrían ser los procesos que involucran la generación de un magma. Entonces el significado que ellas pueden tener es muy importante en relación a la abundancia que tienen. Son muy escasas en la mayor parte de en las rocas, desde acá, desde el neodimio hasta el lutecio, todo esto corresponden a las tierras raras. Y ellas son muy escasas en las rocas ultramáficas, bastante escasas en las rocas sedimentarias químicas como las calizas, pero tienen una cierta abundancia importante en las rocas ígneas que van desde el basalto hasta los granitos, es decir, rocas básicas hasta más o menos silicia. También tienen una abundancia relativamente alta en las rocas detríticas, porque las rocas detríticas son principalmente diferenciación, es decir, destrucción de rocas ígneas, y eh, en algunos casos específicos podrían tener concentraciones más altas en las calizas. Entonces, como vemos, las tierras raras son un poco abundantes, pero están concentradas en las rocas ígneas. Incluso algunas tierras raras llegan a formar parte de minerales cuando estos son, por ejemplo, metamórficos, hidrotermales, podrían concentrarse ahí. Y vemos entonces que eh, los elementos como el oro están en muy baja cantidad para todas las rocas. En las rocas sedimentarias no pasarían a ser constituyentes significativos. A veces podemos tener oro concentrado en ciertas rocas sedimentarias, pero en general una roca sedimentaria va a tener muy poco oro nulo, nivel no detectable. Los elementos con alto potencial de carga, como el afio, el tántalo, el tungsteno, también contenidos muy bajos. El plomo, el torio y el uranio son los elementos más pesados, con mayor número atómico, que son estables en la naturaleza. También tienen concentraciones relativamente bajas, pero están un poco más concentrados en las rocas graníticas y también en las rocas sedimentarias, porque el uranio y el torio tienen una gran afinidad, y el plomo también una gran afinidad por las fases acuosas. En bajas temperaturas se pueden movilizar muy bien con las fases acuosas y se adhieren a los sedimentos. Así que podríamos encontrar relativamente grandes concentraciones de estos elementos en los sedimentos. ¿Ya? Entonces este es un resumen un poco de cómo podemos ver las variaciones de los elementos en las distintas rocas de la corteza. Ahora, esto es una muestra pequeña de cuáles son los tipos de rocas. Hay muchísimas más variaciones de roca, y por lo tanto las variaciones de los elementos pueden ser bastante más significativas. Entonces vimos que los elementos están heterogéneamente distribuidos en la corteza, perdón, en las distintas rocas de la corteza, y esto se debe a que las rocas están constituidas por distintos grupos de minerales.
Y los minerales en sí, las estructuras, los minerales son redes de átomos que están ordenados con una geometría específica. Estas redes de átomos van a ser capaces de aceptar ciertos elementos y rechazar otros. Por ejemplo, por eso los minerales tienen constituyentes únicos, aceptan ciertos elementos y los otros no. Y algunos de los elementos, de los constituyentes más importantes de los minerales pueden ser reemplazados por otros de menor cantidad, pero que son afines. Entonces, la concentración heterogénea de los elementos en la corteza responde a cómo se forman y cuál es la composición de los minerales. ¿Ya? Entonces, tenemos que en la corteza, como habíamos dicho, los minerales más abundantes son los silicatos. Y estos constituyen el 92% de la corteza terrestre. Y dentro de este grupo están los minerales que son los llamados minerales formadores de roca. Yo me he referido a ellos ya varias veces. Y estos son del lado de los minerales félsicos, aquellos minerales que son ricos en sílice, en aluminio, en calcio, en sodio y potasio, son el cuarzo, la plagioclasa y el feldespato alcalino, feldespato sódico y feldespato potásico. Las plagioclasas también son feldespatos, pero son más bien ricas en calcio o sodio. ¿Ya? Y luego tenemos los llamados minerales máficos, que su nombre viene del color oscuro que presentan, y son minerales que tienen mayor cantidad de fierro, mayor cantidad de magnesio, mucha menor cantidad de aluminio y también contienen, pero sí contienen sílice. Estos minerales son las anfíbolas, los piroxenos, las biotitas y los olivinos. La mayor parte de las rocas ígneas, la totalidad de las rocas ígneas están compuestas por estos minerales y presentan algunos otros minerales accesorios que están siempre en un porcentaje menor al 5%. Pero en general, el 95% de la mayor parte de las rocas ígneas está constituida por una combinación de estos 7 minerales formadores de roca. Ahora, la composición de estos minerales formadores de roca no es homogénea, es decir, las plagioclasas pueden variar su composición desde exclusivamente sódicas a exclusivamente cálcicas y todos los términos intermedios. Los feldespatos pueden ser exclusivamente potásicos hasta exclusivamente sódicos y todos sus términos intermedios. Los olivinos, los piroxenos y las anfíbolas pueden variar de ser altamente férricos a altamente magnésicos. Las anfíbolas pueden incorporar bastante sodio, bastante potasio y bastante calcio dependiendo específicamente de sus condiciones de formación. Por lo tanto, estos minerales, que es un grupo pequeño, un grupo pequeño de minerales, distribuye los elementos de manera bastante heterogénea porque las estructuras de estos minerales pueden variar ampliamente desde el punto de vista composicional. Y, sin embargo, la mayor parte de estos elementos de estos minerales están constituidos en su mayor proporción por elementos mayoritarios y elementos menores. Es decir, estos elementos que habíamos visto que la corteza están en una concentración por sobre el 0,1%. Esta es la razón. Como estos minerales aceptan en mayor medida elementos mayores y elementos minoritarios, y como estos minerales son los que componen la mayor parte de la corteza, los elementos están allí concentrados. Y eso es por eso que vemos las distintas variaciones. Tenemos aquí una tabla que muestra la composición, la clasificación de las rocas ígneas. Esto ustedes ya debieron haberlo visto en módulos anteriores. Yo no me voy a referir nuevamente de manera extensiva a cuál es la clasificación de las rocas ígneas, pero sí voy a ver un poco cómo evoluciona la concentración de los elementos dependiendo de estas rocas ígneas. Tenemos entonces las rocas ultramáficas en el extremo derecho, acá, que desde el punto de vista, desde el punto de vista textural, es decir, si estas rocas son extrusivas o intrusivas, es decir, son volcánicas o cristalizan bajo la superficie, las podemos clasificar en comatitas o peridotitas. Estas rocas están compuestas esencialmente por olivino, piroxeno y una menor proporción de plagioclasa. Realmente son olivino y plagioclasa, pero muchísimo más olivino que plagioclasa. Luego tenemos las rocas máficas, en que hay una menor proporción de olivino, hay bastante piroxeno y tenemos mucha más plagioclasa. Luego las rocas estos corresponden a los basaltos y los gabros,
Luego tenemos las rocas andesíticas y dioríticas, llamadas rocas intermedias. Y aquí tenemos muchísima más plagioclasa, anfíbol y piroxeno y muy poco olivino. Y finalmente las rocas félsicas, que constituyen una parte importante de la corteza terrestre, que contienen anfíbol, biotita, muscovita, feldespato potásico, cuarzo y plagioclasa, ¿ya? Sin piroxeno y sin olivino. Entonces, ¿en qué repercute esta variación esta evolución de las rocas ígneas? Esto repercute directamente en el contenido de los elementos mayoritarios que van a tener. ¿Por qué? Porque el olivino y el piroxeno tienen muchísimo menos sílice en su estructura que lo que podría tener la plagioclasa, el cuarzo y el feldespato potásico. Por lo tanto, desde una roca ultramáfica a una roca silicia félsica con alto contenido de cuarzo, vamos a tener un aumento significativo en el contenido de sílice. Recordemos la tabla que habíamos visto anteriormente, en que veamos que la sílice estaba muy deprimida, no muy deprimida, pero en un porcentaje alrededor de un 20% en las rocas ultramáficas, y llegaba a porcentajes muy altos, de 5-40%, en una roca félsica. Entonces tenemos un aumento del sílice. Otros dos elementos que aumentan significativamente son el sodio y el potasio. Cuando pasamos de rocas ultramáficas y máficas a rocas graníticas. Las rocas graníticas o félsicas tenemos una gran cantidad de concentración de sodio y de potasio. Aumenta así el sodio y el potasio, y estos se concentran en la biotita, el anfíbol, el feldespato potásico también. Y lo que disminuye desde los extremos máficos, ultramáficos, a los félsicos es el fierro, el magnesio y el calcio. Habíamos visto también en la tabla que teníamos una altísima concentración de magnesio en las rocas ultramáficas y una muy baja concentración de magnesio en las rocas graníticas. De manera análoga variaba, pero no tan drásticamente, el contenido de fierro, y también no tan drásticamente, pero de manera significativa, el contenido de calcio. Entonces, vemos así que hay una variación importante de los elementos que está asociada a los distintos minerales que cristalizan en las secuencias de las rocas ígneas. Ahora, las rocas, los basaltos y los gabros constituyen un volumen importante de la corteza, aunque la mayor parte de las rocas de la corteza en ciertos sectores estarían dadas por los granitos y las andesitas, las riolitas y las andesitas, o sus equivalentes intrusivos, que son las dioritas y los granitos. La corteza superior, que es la corteza donde se encuentra la mayor cantidad de los recursos naturales explotados por el hombre, está constituida principalmente por granitos y dioritas, y los basaltos y los gabros se concentrarían más bien y sus equivalentes metamórficos se concentrarían más bien en la corteza inferior. Las rocas ultramáficas están en la parte superior del manto, el manto más cercano a la corteza, y en la base de la corteza, ¿ya? Entonces, donde se explota la mayor parte de los recursos naturales, tenemos este enriquecimiento en sílice, este enriquecimiento en sodio, potasio, y este empobrecimiento en calcio, magnesio y fierro. Ahora, existen en muchos lugares de la Tierra lugares donde hay principalmente basaltos y otros donde hay principalmente granito. Ahí uno tiene que esperar que los contenidos de fierro y de sílice sean muy diferentes uno y otro. Y aquellos elementos que tienen afinidad por el fierro, o aquellos que tienen afinidad por el calcio, por ejemplo, van a estar también en proporciones muy diferentes en zonas que son ricas en basalto a zonas que son ricas en granito. Existen así estas distintas variaciones de los elementos desde un terreno a otro, desde una zona geográfica a otra de la corteza terrestre. El 92% de los minerales de la corteza son estos minerales formadores de roca. Recordemos el cuarzo, la plagioclasa, los feldespatos, las biotitas, los anfíboles, los piroxenos y los olivinos. ¿Ya? Esos son esos 7 minerales constituyen, o grupos de minerales, porque en realidad son más bien grupos de minerales que minerales exclusivamente, constituyen la mayor parte de los minerales de la corteza. El 8% restante están distribuidos, y aquí los voy a nombrar en orden de abundancia decreciente. Están los carbonatos, de los cuales el más importante es la calcita,
Están los óxidos de fierro, también llamados óxidos de fierro y titanio, porque incorporan una gran cantidad de titanio, que son la hematita y la magnetita. Y luego tenemos los fosfatos, que son muy importantes en ciertos sistemas ígneos y también en ciertas rocas sedimentarias, se concentran en ciertas rocas sedimentarias, que son los fosfatos. Son importantes para el ciclo biológico, biogeoquímico. Están también los sulfatos, que se concentran por ejemplo, en depósitos evaporíticos, y uno de los más importantes de esos es el yeso. Desde el punto de vista magmático y hidrotermal, la nidrita también es un sulfato muy abundante. Luego están los sulfuros, de los cuales el más abundante en la Tierra es el sulfuro de hierro, que es la pirita, y están los hidróxidos, que se generan de la descomposición de los sulfuros y óxidos de fierro por adición de agua, de hidratos, que son los hidróxidos como la limonita. Luego están los haluros, que constituyen las halitas y otros tipos de sales. Y finalmente están los elementos nativos, que conforman minerales propios, que son la plata, el oro, el cobre, el azufre y el diamante. Ahora, estos minerales que son el 8%, constituyen el 8% de la corteza terrestre, no están directamente relacionados con aquellos elementos que son los más abundantes. En el caso de los carbonatos sí, tenemos el calcio, uno de los más abundantes, forma la calcita. Pero, por ejemplo, los elementos nativos, que son minerales relativamente abundantes, están compuestos por elementos que son muy trazas, de que se encuentran en muy pocas proporciones. Y por lo tanto, esto quiere decir que estos elementos son capaces de formar enlaces con sus propios elementos pares, digamos, intercambiar electrones entre ellos y formar y aparecer y existir en estado sólido, y se concentran muy fácilmente en ciertos sectores de la corteza. Es por eso que los encontramos en minerales. Y estos son la plata, el oro, el cobre, el azufre y también el diamante, que es un tipo de carbono. El diamante son los átomos de carbono con una geometría cúbica. Entonces esos son los otros minerales que no son los formadores de roca, pero que son abundantes, suficientemente abundantes como para que los podamos encontrar de manera relativamente fácil en la corteza terrestre.